Y hay una historia que es que él intenta entrar al partido formalmente muchas veces, Claro. 10 veces. Un personaje, tú decías, Eduardo, de los más ideológicos que probablemente hayamos tenido por aquí. Yo creo que sí, yo creo que es de los líderes con más profundidad ideológica, teórica, que hemos tenido. Yo no he tenido otros líderes como él a nivel de profundidad intelectual, la verdad. La figura del padre de Xi Jinping es un personaje relevante, es un perfil poco conocido, pero que hasta donde sé influyó mucho en la visión que su hijo, en este caso Xi Jinping, tiene del mundo y del liderazgo. Fue uno de los padres de la República Popular de China, de hecho, y su figura es tan importante que llegó a aparecer en la propaganda oficial y hasta en películas de la época. Cómo Xi Jinping ha construido su visión de la realidad. O sea, él es un líder que busca, ante todo, la estabilidad. Él entiende la estructura del partido con él en el centro, pero necesita del partido. El partido es importante y yo soy importante en la medida en la que estoy en el centro del partido. Ya vemos en esta segunda fase cómo Xi Jinping quiere que el mundo conozca su forma de pensar y su cosmovisión. ¿Qué es lo que sucede en la mente de Xi Jinping? Es el hombre más poderoso del mundo, la persona que lidera a la gran rival de Estados Unidos, un hombre que tiene clara cuál es su misión: hacer de China una potencia que sea capaz de liderar el mundo en esta nueva era. Sin embargo, poco se conoce de su figura, de su historia y sobre todo de su pensamiento. Hijo de uno de los padres fundadores, Xi Jinping ha cambiado China desde que llegó al poder. Un cambio que va a marcar el futuro del país y del mundo. Así que hoy, en No es el fin del mundo, nos adentramos en la mente de Xi Jinping. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para descubrir este personaje tan interesante que ya adeudábamos desde hace tiempo, porque es una de las grandes figuras, uno de los grandes presidentes que existen ahora mismo en el mundo y no habíamos investigado, nos acompañan Franco de Ledone. ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Pues muy bien, hoy es el lugar al que creo que más lejos hemos ido en esta serie de En la mente de, en concreto a China. Eduardo Saldaña, ¿qué tal estás, Eduardo? Muy bien, Fernando, con muchas ganas, un líder complicado. Háblanos de tu camisa, que te has venido Ya, de tío, no me he dado monje cuenta. Shaolin. Es que, Franco, tú no nos ves en la cámara hoy, ¿no? No, no los veo, pero Pues los imagino. Me he con montado mucho en el cariño. coche, yo tengo una camisa que me trajeron mis padres de cuando yo fueron a Vietnam, así asiática, me la he puesto por ponérmela y me he montado en el coche y digo, anda, que me la he puesto en el día que grabamos Xi Jinping. Digo, vaya. Y Eduardo, hoy parece que le han sacado de Kung Fu Panda. Sí, total. Me falta sacarme un guantao aquí o algo Claro, así. Madre mía. Los nunchakus. Joder. Pero bueno, hoy ya digo, tenemos un tema muy interesante, un personaje, tú decías, Eduardo, de los más ideológicos que probablemente hayamos tenido por aquí. Yo creo que sí, yo creo que es de los líderes, no sé si Franco coincida conmigo, pero con más profundidad ideológica, o sea, ideológica o teórica que hemos tenido. O sea, Este en la mente Sí. es casi como una mina, básicamente, porque hay, vamos, una beta o para sea, es un excavar señor ahí. que yo me he leído sus discursos y te habla de materialismo dialéctico, o sea, es en plan, es discursos rollo antigua Unión Soviética, ¿sabes? Entonces, yo no he tenido otros líderes como él a nivel de profundidad intelectual, la verdad. No sé, Franco, cómo lo verá. No, me parece que coincido plenamente. Es uno de esos líderes en los cuales realmente la etiqueta en la mente de, ¿no? El branding este que hicimos para esta serie es el clave para entenderlo. Sí. Que, Sí, por cierto, hay que usar eso. Por cierto, Franco, también hoy tenemos otro personaje. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿A través de quién vamos a descubrir esta mente de Xi Jinping? Bueno, hoy nos toca hablar de un burócrata del partido. En algún punto lo utilizamos como espejo del propio Xi Jinping, ya lo vamos a ver a lo largo de la narración, pero es un personaje con el cual vamos a viajar en el tiempo, desde que él empieza a tener contacto con Xi Jinping hasta nuestros días, ¿no? Pues nada, no vamos a esperar más. Vamos con ello, a ver con cómo y con quién nos adentramos en la mente de Xi Jinping. Tao trabaja en el departamento de organización del Comité Central. Allí llegan a diario los pedidos de ingreso. Cada uno se analiza en detalle, ya que no cualquiera está en condiciones de ser admitido en el Partido Comunista de China. En 1973 se trata de un proceso altamente selectivo y viciado ideológicamente por la revolución cultural. Pero a Tao no le importa esto último.
Su más alta prioridad nunca ha sido cuestionar el sistema. Al contrario, él se considera una parte de la maquinaria, un engranaje más. Solo quiere cumplir con su deber y hoy le toca evaluar a fondo a un nuevo postulante. Solicitud de ingreso al partido. Septiembre de 1973. Tao comienza a pasar las hojas con cierta incredulidad. 10ª postulación. ¿Pero cómo? ¿Este hombre ha sido rechazado 9 veces y lo sigue intentando? El burócrata se arremanga y se dispone a leer cada una de las 76 páginas de este acta. No está dispuesto a cometer errores y que en el futuro alguien lo acuse de mal desempeño de sus funciones. Hoy no dejará su puesto hasta entender qué es lo que sucede en la mente de Xi Jinping. Después de haber leído el documento 2 veces, Teo tiene una certeza y una gran duda al respecto de Xi Jinping. La certeza se hizo presente apenas llevaba unas pocas páginas de lectura. Es obvio por qué fue rechazado tantas veces. El padre de Xi Jinping fue una de las tantas víctimas de la purga que llevó adelante Mao Zedong. Se llamaba Ji Zhongxun y había llegado a ser viceprimer ministro del gobierno del líder chino. De hecho, fue uno de los revolucionarios veteranos que participó en la larga marcha. Sin embargo, en 1962, tanto él como su familia cayeron en desgracia y fue acusado de contrarrevolucionario. El castigo: humillación. Fue enviado al campo, más precisamente a Lianyabe, una pobre aldea en el centro del país, condenado a tomar parte del programa de reeducación rural. Fueron 7 años de duro trabajo, de dormir en cuevas, de transportar estiércol. Tao levanta la vista y mira hacia la nada. La descripción le transporta mentalmente a otro tiempo, hacia los inicios de la Revolución Cultural en 1966. Miles de personas marchan frente a Mao Zedong. El líder chino observa cómo cada grupo, formados en escuadras rojas, se mueven ordenadamente por las grandes avenidas, entonando consignas revolucionarias. La impactante imagen refleja su triunfo, al menos el que impuso ante quienes consideraba sus enemigos internos. Y es que el gran salto adelante, ese plan emblemático de Mao que debía llevar a China de pobre nación agraria a potencia industrial y moderna, había sido un verdadero fracaso económico. Tras ser desplazado de la dirección del partido por líderes más pragmáticos que vieron que el país marchaba hacia el abismo, Mao reorganizó sus fuerzas y contraatacó con un discurso mucho más radicalizado y con la máxima de depurar los componentes capitalistas y tradicionales que persistían en la sociedad china, pero sobre todo en el partido. Para llevar adelante la gran purga, Mao se apoyó en la juventud. Así se formó la Guardia Roja. Tao se acuerda del accionar de ese grupo de estudiantes desaforados, así lo definía él, aunque nunca lo expresaba abiertamente. Él ya llevaba tiempo en el partido y lo que menos quería era pasar a formar parte de los despojados como le había sucedido a Xi Jinping y a su padre. Pero hacia sus adentros, Tao no creía que la revolución cultural de Mao era el camino correcto. ¿De qué servía alimentar el resentimiento y la necesidad de reafirmar la supuesta pureza ideológica? Y de ser así, ¿qué necesidad de profundizar en la devoción por el líder? ¿Por qué enaltecerlo? ¿Desde cuándo el objetivo de China era poner el culto a Mao por encima de todo? Tao fuma.
Ya estamos en enero de 1974. Hace semanas que está con este expediente y todavía no puede tomar una decisión. Ha cometido una contravención, pero no le importa. Tal vez fue la primera de toda su vida. ¿Qué ha hecho? Se ha llevado el acta de Xi Jinping a su casa. Y es que, como decíamos antes, tras leerla, había identificado una certeza, pero también se le había generado una gran duda. Y era esta última la que no podía resolver. ¿Por qué esa obsesión de ingresar a un partido que humilló a su padre y a su familia? ¿Por qué insistir 9 veces? ¿De dónde viene esa tenacidad? Tao había desarrollado ciertas hipótesis, pero sabía que si no encontraba una respuesta, no podría aprobar el expediente. Tal vez leerlo una vez más le ayudase a tomar una decisión y responder ese interrogante. Él siempre llega primero a la oficina, y hoy esta costumbre de Tao es especialmente conveniente, ya que no quiere que nadie vea que de su bolso extrae el acta de Xi Jinping. Luego de ponerlo sobre la mesa, abre el cuarto cajón de la derecha de su viejo y carcomido escritorio de madera, toma el sello más grande, lo moja en tinta roja, abre el expediente en la primera página y emite su veredicto inapelable. Cuando lo levanta, se puede leer claramente: aceptado. Han pasado más de 20 años de aquel día. Para un burócrata como Tao, sin familia, ni amigos, ni otro interés que lo que le exija el partido, sellar ese documento era uno de sus recuerdos más importantes en su biografía personal. Especialmente teniendo en cuenta que ese tenaz Xi Jinping se había convertido en secretario del comité del Partido Comunista en la prefectura de Ningde, en Fujian, justo donde el propio Tao había sido enviado años antes. Le agradeció al destino que sus caminos se cruzaran. Era su oportunidad para cerrar aquella duda abierta hace tanto tiempo. Y es que Tao nunca logró entender lo que pasaba en la mente de Xi Jinping, pero lo aceptó igualmente. Su intuición le decía que debía hacerlo. Ahora había llegado el momento de descubrir la verdad. Durante toda la década del 90, Tao acompañó los saltos ascendentes de Xi Jinping en su carrera política. En cada uno mostraba habilidades administrativas y a la vez capacidad política. Para 1999 ya se había convertido en el gobernador interino de Fujian, una provincia sumamente importante ya que es la que está justo frente a Taiwán. Tao ha salido a dar un paseo. Él también ha progresado y es uno de los revisores de discursos de la alta plana del partido en Fujian. Está haciendo su pausa de mediodía antes de ponerse a trabajar en lo que dirá el mismísimo Xi Jinping en la reunión del partido mañana cuando decidan quién se quedará definitivamente con la gobernación. Xi Jinping tiene chances y Tao lo sabe y le alegra. Hace mucho que no se sentía así. Tao no es alguien que suela alegrarse, tampoco ponerse triste. A él le importa el partido y nada más. Sin embargo, esta vez ha descubierto algo importante. Durante todos estos años en Fujian, Tao vio cómo su propio país se estaba transformando. Se había convertido en la China de las tentaciones. Esto había dividido al personal del partido en dos grandes grupos. Los príncipes rojos, poseídos por la cleptocracia y la corrupción, por un lado, y los verdaderos defensores del partido, por el otro. La caída de la Unión Soviética y la posterior depredación de sus recursos por parte de las viejas élites corrompidas era el ejemplo que Tao no quería para su país. Por eso está alegre.
El tiempo había demostrado que al menos para él, Xi Jinping pertenecía al segundo grupo, el que combatía a los corruptos y garantizaba estabilidad. Mientras camina por la ribera del río Minjiang, Tao recuerda aquel expediente que selló sin saber por qué. Los 9 intentos, la purga, el exilio. Y entendió. Ante el caos y la radicalización ideológica que había representado Mao, Xi Jinping le anteponía la necesidad de orden y pragmatismo. Y mientras se aleja a paso veloz para irse a dormir antes del anochecer, Tao siente que ha encontrado otra certeza. Solo un hombre puede salvar al partido. Bueno, la verdad es que Tao ha hecho un camino bastante extenso porque en un momento hemos recorrido 3 décadas importantísimas en la historia de China. Hemos pasado desde la revolución cultural de Mao hasta los años 90. Una cosa que se ha mencionado y que creo que es importante, la figura del padre de Xi Jinping, es un personaje relevante, es un perfil poco conocido, pero que hasta donde sé influyó mucho en la visión que su hijo, en este caso Xi Jinping, tiene del mundo y del liderazgo. Sí, además más de que influyera en Xi Jinping, es verdad que es un perfil del que no se habla mucho, pero es bastante interesante la vida del padre de Xi Jinping, que es básicamente Qin Gongxun. Fue uno de los padres de la República Popular de China. De hecho, luchó junto a Mao en la revolución, contra los nacionalistas chinos y demás, Sí, también contra la los guerra civil. japoneses, exactamente. Y además trabajó para construir ese nuevo Estado comunista. De hecho, llegó a ser ministro de propaganda y, por lo tanto, responsable de educar a los ciudadanos de la República en lo que debería ser, lo que era el marxismo y el futuro comunismo. Y su figura es tan importante que llegó a aparecer en la propaganda oficial y hasta en películas de la época, representado como actores que hacían de él, ¿no? Sí. Es verdad que este hombre era bastante duro con sus hijos, porque para él todos sus descendientes eran los herederos de la revolución y además los responsables, por lo tanto, de continuar con el esfuerzo que tanto él como Mao como el resto habían llevado a cabo. Un poco los hijos de los Castro, por así decirlo, ¿no? Bueno, sí, pequeña dinastía. Sí, esas ideas. Y esto es importante porque nos ayuda a entender 2 cosas. Una, que Xi Jinping no es un hombre hecho a sí mismo, es decir, no salió en un garaje y demás, sino que tiene un capital social y político. Toque de Nepo Baby. Sí, y eso pues no podemos obviar que en algunas partes de su vida no le vino bien y en otras sí que le favoreció. Él era parte de lo que se conocía como los príncipes rojos, que eran estos hijos de la élite revolucionaria cercana a Mao, y luego también siempre ha tenido esa responsabilidad de rendir honor a su linaje y a la visión que su padre tenía del futuro de China, ¿no? Porque Xi, como otros hijos de esta élite, ya bien entrados los años, siempre en el fondo se ha considerado el legítimo heredero de la revolución. Claro. Y luego también está la faceta de que el padre, como hemos escuchado, fue víctima de las purgas de Mao. Y aquí tenemos que entender una cosa que nos ayuda a hacernos una idea de cómo Xi Jinping ha construido su visión de la realidad. O sea, él es un líder que busca, ante todo, la estabilidad. Es decir, no quiere ningún tipo de caos, lo rechaza, el desorden no le es algo que acepte bien, y la primera vez que tuvo un contacto real con el caos fue muy joven, precisamente durante la Revolución Cultural de Mao y esas purgas que llevó a cabo, entre ellas la de su padre. Por hacer un repaso rápido, que la gente no lo sabe, aunque tenemos un capítulo de Tiananmen muy que bueno. Ahí contamos buena parte de la historia del maoísmo y demás. Pues para que los oyentes lo tengan claro, Mao había fracasado durante el gran salto adelante en los años 50. ¿Qué pasa? Que eso sumió a China en una crisis tremenda, luchas de poder. A Mao se le apartó de la toma de decisiones, pero seguía teniendo presencia pública. Y como no le sentó muy bien, lo que hizo fue poner en marcha una campaña de ideologización, que fue la Revolución Cultural. Sí. Acusó a los otros de aburguesamiento y de alejarse del camino revolucionario. Se apoyó mucho en los jóvenes y puso en marcha una campaña de purgas nacional que entre ellas se llevó al padre de Xi Jinping por delante. Además, fue precisamente por la publicación de una novela. Una cosa un poco random. Publicó un libro. Era un poco la excusa, ¿no? A lo mejor si te lo quieres quitar de en medio, pues. Claro, autorizó la publicación de una novela y dijeron, esto es contrarrevolucionario, a pastar. ¿Qué pasa? Que este periodo del maoísmo fue tremendamente caótico y lastró mucho a China, y Xi Jinping lo vivió muy de cerca. Entonces, no solo vio el caos, sino también empezó a ver lo que suponía perder el poder y la legitimidad dentro del partido. Que eso también en la
tradición china, el hecho de que el gobernante genere estabilidad es visto como una fuente de legitimidad. Sí. Si generas inestabilidad, te deslegitima. O sea, que al final también hay una cierta continuidad. Que aquí el maoísmo no es que invente en gran cosa, sino que en buena medida ellos ya continúan la propia tradición china. Sí que es verdad que la revolución cultural fue un caos enorme, ya lo hemos explicado en otros episodios, pero pese a todo este caos, Xi Jinping fue parte de esos jóvenes que se unieron al espíritu revolucionario, ¿no? A cómo intentar darle la vuelta a la nueva China. Aunque entiendo que aprendería cosas durante ese periodo, durante esa época. ¿Cómo forja su visión Xi Jinping? A ver, ahí hay que hacer una suerte de viaje al pasado, ¿no? Tratar de entender un poco lo que pasaba en esa época, lo acababa de mencionar Edu, con las purgas, ¿no? Con este caos que se vivía. Y en ese tiempo de esa revolución cultural, más que nada llegando al final, es donde él empieza a entender, bueno, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que para mí es importante, y pone en primer lugar como foco de todo al partido, ¿no? A ver, con 15 años, esto lo decía Edu recién también, ¿no? Él se tiene que ir al campo con su padre a hacer las tareas, ¿no? Ahí. Sí, le mandan, de hecho, claro. Te piras. Claro, se llama programa de reeducación, si no recuerdo mal, de hecho lo decimos ahí también en la narración. Entonces tiene que, hacerse cargo de ese castigo, si se quiere, por ser hijo de, ¿no? En este caso. Claro. Y ahí es donde, él en esas zonas rurales empieza a escuchar lo que pregonan estas guardias rojas, la palabra de Mao, la visión del comunismo chino y demás cuestiones. Él estuvo ahí desde el año 69 hasta que entra a la universidad en el 75, ¿no? Entonces, en ese trabajo que hacía en esas zonas rurales es donde empieza a ganar poco a poco legitimidad hasta que consigue entrar al partido. Es decir, él empieza de alguna manera a tratar de hacer la tarea de cumplir con los preceptos del partido para poder lograr ese objetivo del cual estaba de alguna manera vetado por herencia, si se quiere. Y ahí viene lo que me parecía interesante, porque esto no lo dijo Edu, pero nos leímos bastantes libros y artículos para hacer este episodio. Hay mucha info y hay muchas cosas que coinciden, entonces también nos ayudaba a entender, esto no es fábula, sino es lo que efectivamente fue pasando. Y hay una historia que es que él intenta entrar al partido formalmente muchas veces, claro. 10 veces, y no estoy exagerando, no soy argentino, pero me gusta exagerar, pero en este caso es la pura verdad. 9 veces le dijeron que no hasta la 10ª, ¿no? Y creo que ahí fue el punto donde con Edu encontramos el momento donde empieza la narración, ¿no? Que es este personaje Tao que de alguna manera, termina por aceptar a Xi Jinping. No está claro por qué lo aceptan, pero alguien con tal tenacidad me parece que generaba una buena imagen, pesado, además de ¿sabes? lo que decíamos. O sea, yo lo que he leído es que había gente dentro del partido que ya estaba viendo cómo progresaban y como que uno de los líderes que tenía que aceptar dijeron, mira, este chaval está haciendo un buen trabajo, por mucho que sea su padre quien es, hay que aceptarle. Que si no me equivoco, corregidme si no me equivoco, como que el mito ya actual de Xi Jinping enfatiza mucho esa parte del campo porque era como que mediaba entre disputas vecinales, como que se erige como ya un pequeño líder en la comunidad ruralesa. Sí, y eso como que todavía lo explota. Implanta reformas agrarias, nuevas máquinas, ¿sabes? Es como lo han adornado todo mucho. Pero claro. Un visionario, claro, ¿sabes? Un poco eso, sí. Claro. Sí, después lo vamos a comentar más adelante, pero él estaba en una lista de cuadros políticos positivos, buenos, prometedores, si se quiere, durante toda su carrera, ¿no? Hasta que llega a lo más alto, pero ya vamos a llegar ahí. Antes de llegar ahí, volvamos al campo, volvamos a esa época que en algunos lados está descrita muy poéticamente diciendo tenían que convivir con los piojos y transportar estiércol de un lado a otro, ¿no? En ese tiempo pasa algo que es muy interesante, y es que tanto padre como hijo refuerzan su fidelidad hacia el partido, ¿no? Lo que sería tal vez la reacción contraria que podíamos esperar después de ser purgado. Uno espera, no sé, una venganza, un odio, claro, un intento de rechazo. Claro. Bueno, no, en este caso al contrario, ¿no? Eso se refuerza. Y otra cosa que es interesante es que Xi no era el típico hijo de la élite, ¿no? Primero porque su padre estaba purgado, obviamente, pero también por decisión propia, ¿no? De decir, no, yo tengo que ser uno más del partido y tengo que construir a partir de ahí, ¿no? Y ahí es donde se diferencia tal vez de lo que pasaba con otros hijos de élite, digamos, los de
los equivalentes a su posición, que cuando muere Mao y cuando de alguna manera cambia un poco la situación política en China, esos príncipes rojos empiezan a llenarse los bolsillos, ¿no? Abrazan valores occidentales, abrazan esa apertura, ¿no? que apuntaba a ese enriquecimiento personal. Y ahí Xi Jinping dice, bueno, no, esto no es para mí, yo me meto más con el partido, se mete a estudiar más las ideas de marxismo-leninismo, ahí viene lo que decía Edu, ¿no? De este personaje que tiene este componente tan, si se quiere, abstracto, obsesivo. conceptual. Sí, Claro. te diría que sí. Y bueno, él lo que quiere es ser leal al movimiento, ¿no? Posiblemente para demostrar que esas acusaciones contra su familia eran falsas, pero tal vez porque era el único camino que veía potable, ¿no? En ese sentido. Y es importante entender esto porque Mao no muere hasta el 76, con lo cual Xi tuvo que cargar con la cruz del padre todo este tiempo, ¿no? Que había sido purgado. Entonces, en lugar de renegar del partido, él lo que quería era trabajar más fuerte para reivindicar su apellido, su imagen y la de su padre, ¿no? O sea, al final aquí hay una cosa muy interesante, chicos, es que vemos como Xi se vuelca en el partido como una forma de supervivencia y de mantener el poder que estaba ganando poco a poco, ¿sabes? Ve que es la única forma de mantenerse ahí, porque para él, además, la mejor forma de evitar el caos que se había generado durante esa revolución cultural era en el fondo construir un partido fuerte que mantuviera el orden. Y esto más adelante ya lo veremos, que cuando gobierne lo implantará. ¿Qué pasa? Que es como decía Franco, muchos de estos purgados se incorporaron al sistema tras la muerte de Mao, entre ellos el padre. Y es interesante porque el padre al final también continuó sirviendo al partido, intentando desarrollar el proyecto revolucionario. Y hay una cosa que yo no sabía, y era entre los objetivos del padre, estaba al final lograr que la gente volviera a creer en el proyecto. Porque en los años de Mao hubo muchísima represión, el partido había perdido mucha legitimidad entre los chinos. Entonces, el padre, una de las salidas por las que optó, igual que Deng Xiaoping, fue básicamente esa estrategia del aperturismo. Fue uno de los impulsores de las zonas económicas especiales, que al final han sido claves en el desarrollo. Fundamentales en el despegue chino, claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que mientras el padre estaba haciendo todo ese aperturismo dentro de los gobiernos de Deng Xiaoping, Xi Jinping iba desarrollando su carrera en paralelo al padre, también dentro del partido, pero es verdad que la posición del padre, de alguna forma, también ayudó a que Xi Jinping pudiera ir creciendo dentro del Partido Comunista, que es algo que también hay que señalar, ¿sabes? Claro, porque aquí hemos dicho que Xi Jinping a finales de los 75, ¿no? Se mete en la universidad y, como hemos escuchado en la narración, en los años 90, es decir, pasa un tiempo, ya llega a la zona de Fujian. Pero, ¿qué ocurre entre medias? ¿Cuál es el recorrido entre el Xi Jinping universitario y el Xi Jinping gobernador, por así decirlo? Bueno, así como hicimos en la última edición de La Mente de con Chamenei, acá me mandaron el currículum del personaje, entonces vamos a hacer la lectura del currículum. A ver, no, hablando en serio, él, lo que hace en todo ese tiempo, si queremos resumirlo en un concepto, es afianzar su posición como hombre del partido, ¿no? Igual que el personaje de la narración. Él era un hombre del partido y él lo que tenía era que desarrollar ahí todas las habilidades necesarias para crecer en un partido como el Partido Comunista Chino. ¿Y qué es lo que hay que hacer en esos casos? Aprender cómo funciona, básicamente. Como en Argentina se suele decir, cómo funciona la botonera, ¿no? ¿Qué botones hay que tocar para que las cosas se muevan, los expedientes vayan de un lugar a otro, etcétera? Parece que no, pero esa burocracia es muy relevante en términos de cómo llegar a posiciones de poder, ¿no? Entonces, a ver, resumiendo, primero él pasó un tiempo como secretario de Zheng Biao, que es un personaje que llegó a ser incluso ministro de Defensa de China, ¿no? Y en ese tiempo él aprende mucho sobre el ejército, ¿no? Hoy se habla bastante de los cambios que hay en el ejército en China o de las intenciones, ¿no? de Xi Jinping actualmente, digo. Pero en ese momento él ya empieza a entender un poco la cuestión del ejército y también entender qué reformas se estaban llevando a cabo en ese tiempo. Especialmente porque los chinos venían de perder enfrentamientos con los vietnamitas, ¿no? Entonces era una derrota moral muy importante. Imagínense la gran China que tenía que convertirse en potencia perdiendo también con Vietnam, ¿no?
Xi Jinping aprendió en ese momento la importancia de construir, y esto es clave, y esto en Latinoamérica también lo sabemos, fuerzas armadas que defiendan el orgullo nacional, pero también que estén de tu lado, ¿no? Desde el punto de vista político. Eso por un lado, ¿no? Entonces le permite a él tener aliados en el Ejército de Liberación Popular, llevarse bien con las Fuerzas Armadas y demás. Después de eso deja ese puesto y lo trasladan otra vez a una zona rural, en este caso al noreste del país, no para castigarlo, sino para, en esos años 80, irse a las provincias y de alguna manera difundirlas y hacer una especie de trabajo misionero, si se quiere, ¿no? Obviamente sí, un no poco así, la verdad. Sí, ¿no? Claro, digamos, no tiene el componente religioso, pero sí el componente de transmitir la palabra. Claro, sí. La palabra en este caso de la revolución, de lo que significa el sistema y demás cuestiones. Entonces, también se puede decir, no sé, que era como una especie de máster que hacían los jóvenes, ¿no? De terminar de aprender lo que les faltaba, de cómo hablar de las ideas del partido y demás cuestiones. Y además esto en algún punto los cuidaba de no quedar enredados en todo. Imagínense los conflictos políticos, los tejes y manejes que había en las grandes ciudades, que era donde de verdad se discutía y podía salir lastimado, ¿no? Sí, que era como atraerles y alejarles del poder para que no se corrompiesen demasiado y que mantuviesen la experiencia práctica con la teórica. No era como un equilibrio de vamos a ir formando a esta gente, pero sin... eran las prácticas. Claro, sin tal cual. Y me imagino que un efecto colateral de eso es que cuando uno va a misionar, si no se lo cree, no funciona, ¿no? Claro. O sea, yo no iba a misionar, pero en algún momento de mi vida yo vendía libros, entonces me tenía que creer que yo podía vender esos libros y que esos libros eran buenísimos. Los vendía por la calle de Buenos Aires, de verdad, tocando timbres. Entonces, un poco era como misionar, ¿no? En ese sentido. Y creo que en ese proceso de ir a las provincias alejadas y contar qué tan buena era la revolución, ahí también incorporás un montón de convencimiento, ¿no? Más allá después de lo que puedas hacer en el poder. Y acá viene la parte esta que les comentaba antes, que decía Edu. Él aparece en una lista de jóvenes promesas, ¿no? De estos nos pueden llevar a buen puerto, y esto obviamente lo beneficia. Y ahí es donde, y acá damos el último salto, si se quiere, temporal, lo mandan a la zona de Fujian. Es una zona muy relevante porque, lo decíamos también en la narración, o lo vamos a decir después, no recuerdo, pero esa región está frente a Taiwán. Entonces ahí hay un posicionamiento, si se quiere, político y geopolítico muy relevante. Tiene una dificultad extra, ¿no? No es como una provincia ahí perdida la mano de Dios. Era donde estaban metiendo casi todas las zonas económicas especiales para desarrollar. De la costa y una zona económicamente muy potente. Ahí, digamos, la apertura, en términos conceptuales, ahí se hacía concreta, ¿no? O sea, se veía, porque era la zona más cercana, si se quiere, y es el lugar exactamente donde él desarrolla una de las dimensiones más importantes de su discurso, pero también creo que de sus características políticas, que es la de hombre duro contra la corrupción, ¿no? Sí. De mano de hierro, no está permitido, no está bien visto y no es aceptable ese tipo de comportamiento, ¿no? Ese es un pilar que, junto al el partido como faro y como elemento más importante, y por otra parte el orden como oposición a aquel caos que él tuvo que vivir en la época de la Revolución Cultural, terminan de configurarse, los tres elementos más importantes de esos inicios de este político que llegará finalmente a lo más alto. Claro, porque en este periodo es en el que hemos escuchado a nuestro protagonista de la historia de hoy decir que la situación en China se estaba desmadrando y que mucha gente cada vez estaba más descontenta. Sí, o sea, la década de los 90 y los 2000 fueron años muy complicados para China, sobre todo a nivel de corrupción, porque tengamos en cuenta que era un país que estaba en pleno crecimiento, los líderes estaban impulsando el aperturismo, claro, todo esto favoreció muchísimo la corrupción. Sí. Y en la zona de Fujian, precisamente, como estaba viviendo la efervescencia de la apertura, tuvo lugar uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia de la República Popular de China, que se puede buscar en internet. Este es el caso de Lai Chang-ching. Que nos perdonen hoy por los nombres. Es Lai Chang-ching, pero para no que... es nuestro fuerte la pronunciación de nombres chinos. Sí, es complicado. Para algunos que nos han costado. A mí el padre de Xi Jinping me costó bastante. Claro. Pero bueno, básicamente este señor, Lai,
fue un empresario chino que tenía untado a decenas de cargos del partido. De hecho, él tenía una casa que lo llamaban el Palacio Rojo, porque ahí hacía fiestas, te puedes imaginar las fiestas y demás, y ahí tenía policía, gente de las Fuerzas Armadas, políticos. Sí, que al final, donde hay dinero, también mucho más probable que haya corrupción. Este tío acabó huyendo a Hong Kong, huyendo a Canadá. En el 2011 ya le repatriaron y le enchironaron de por vida. Pero la cuestión de fondo aquí es que fue en este contexto de escándalos en el que Xi Jinping fue desarrollando su carrera y donde creció en el partido. Entonces le vino muy bien también para proyectarse como alguien incorruptible. Entiendo que Xi Jinping aquí estaba limpio de esto, o sea, que privó a mucha gente cercana, pero él salió indemne. Que se haya llegado a saber, nunca estuvo metido. Y de hecho yo me creo que no estuviera, que se mantuviera apartado de eso. Es verdad que al principio no estaba en los núcleos de poder de Fujian, sino un poco más en la periferia, pero como que todo eso se iba produciendo y esa corrupción le iba acercando al poder, ¿no? Entonces, al final, él venía además de una zona muy, muy rural, él entendía la importancia del partido, el ver cómo otros se enriquecían y se alejaban del camino recto, eso no le gustaba. Entonces, al final, la lucha por la corrupción empezó a ser una constante en la vida de Xi Jinping, y cuando llegó a un gobernador de la provincia, él ya tenía clarísima la idea de qué país quería. O sea, un país de núcleos económicos en el que el partido vela por la estabilidad, persigue a quien se sale de la raya y al final hay un crecimiento ordenado, estable y sobre todo un crecimiento dirigido, que era lo más importante. Claro. Y con la idea de que el Partido Comunista es lo primero. Exactamente. No está en otro orden de prioridades. Ahora vamos a ver más en profundidad su pensamiento, pero tenemos que volver antes con Tao a ver cómo va. Récord mundial para Usain Bolt. El atleta de Jamaica se lleva todos los flashes y brilla como nadie. Mientras tanto, en algún rincón del estadio, un hombre de traje sabe que ha conseguido algo grande. Tal vez otro gran paso para su carrera política. Y es que como encargado de la organización de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, Xi Jinping ha sumado muchos puntos. Primero porque ha puesto a China en el escenario mundial, pero no como fábrica de productos baratos y de mala calidad, sino como potencia asiática capaz de albergar la fiesta del deporte más importante del planeta y ofrecer una infraestructura digna de envidiar. Si se violaron los derechos humanos, si Taiwán está bajo amenaza, si en Nepal se reprime cualquier protesta, bueno, ¿a quién le importa? Segundo, porque Xi Jinping ha desarrollado una reputación particular. Algunos lo llamaron el verdadero creyente. ¿Acaso por religioso? En absoluto. Para Xi Jinping solo había un objetivo por el cual trabajar: la misión del partido. Y para Tao también. Tal vez eso era lo que más le acercaba a Xi Jinping, su capacidad para no haber sido seducido por la China de las tentaciones, pero también por luchar activamente contra la corrupción. La disciplina era fundamental, la conducta moral era la regla de oro, y no dudó en criticar a los cuadros que se metían a hacer negocios aprovechando su posición oficial. Inaceptable desde todo punto de vista para cualquier verdadero funcionario del partido. O al menos así lo ve Tao. Mientras observa desde uno de los palcos cómo se largan los 200 metros llanos, Tao piensa que Xi Jinping es el indicado. Solo él puede salvar al partido. Pero no solo de la corrupción interna, sino del desprestigio ante la gente. Y es que, mal que le pese, cada vez se escucha más seguido que se habla mal del partido. Algunos camaradas de Tao se enojan y dicen que el respeto se ha perdido, pero él no está tan de acuerdo. Para él, los líderes lo han dilapidado. Obviamente que nunca lo diría en voz alta, pero Tao piensa que este partido comunista del siglo XXI poco tiene que ver con el de antes. Si seguimos así, poco quedará del sueño. El temor a la inestabilidad invade a Tao, y esto es algo que le preocupa sobremanera también a Xi Jinping. Ambos fueron testigos de lo que aquello ha provocado en el pasado. Solo recordar las protestas de Tiananmen en 1989 le erizan la piel.
Y si bien no hubo algo así como la caída del muro, igualmente algo pasa en el mundo. En ese 2008 de los Juegos Olímpicos en Beijing. Se los contábamos al comienzo de nuestra emisión. Las víctimas de los bombardeos rusos a Georgia podrían llegar a 2.000. La invasión de Rusia a Georgia puso en duda el balance geopolítico. Cuando fui a recoger el dinero me dicen que ese depósito, que es que resulta que estaba en Estados Unidos y que el dinero... Yo les dije, pero denme el dinero. Me dijeron que no, que ahí no lo tenían, que estaba en Estados Unidos. Hace 15 días que me llamó mi banco diciéndome que había perdido 70.000 euros. Nos ocultaron información, definitivamente nos engañaron y realmente al final nosotros aquí estamos en una situación totalmente, bueno, pues ¿y ahora qué pasa con esto? Apenas un mes más tarde, la caída de Lehman Brothers generaría la crisis financiera más importante del siglo, apenas comparable con el crack del 29. Mientras ve cómo Usain Bolt se cuelga la segunda medalla dorada, Tao no deja de pensar que el mejor hombre para estos tiempos tumultuosos es aquel azote de la corrupción, el verdadero creyente, el hombre del y para el partido, Xi Jinping. 4 años más tarde, Tao no está feliz. Está aliviado. Y para él, estar aliviado es mejor que estar feliz. Una sonrisa casi se dibuja en su cara. Está de pie junto al resto del pleno del Partido Comunista aplaudiendo. Xi Jinping ha sido nombrado secretario general del Partido Comunista Chino. Para Tao, ese 15 de noviembre de 2012, el partido se ha salvado de la decadencia total. Fueron meses de sufrimiento y suspenso para Tao. No fue Deng Xiaoping en persona quien efectuó el nombramiento. También fue raro el conveniente arresto por corrupción de uno de los oponentes de Xi Jinping. Incluso la desaparición de este último durante 2 semanas en septiembre estresó tanto a Tao que un día llegó 7 minutos tarde a su puesto. Pero ahora ya todo estaba solucionado. De hecho, era seguro que pronto también los cargos de presidente y jefe del ejército quedarían en manos de Xi Jinping. Y la verdad es que para todos, dentro y fuera de China, el nuevo líder representa una incógnita. Menos para Tao. Él cree ciegamente. Quiere creer. Lo necesita. ¿Es eso o el abismo? Han pasado 5 largos años. Tao ha visto cómo la campaña masiva anticorrupción del nuevo líder impactó en muchos elementos indeseables dentro del partido y también en aquellos adversarios indeseables. Pero si algo ha aprendido en sus últimas décadas dentro del partido, es a desarrollar una observación selectiva de lo que sucede. Es la mejor forma de mantenerse a salvo de purgas y otros problemas. En cualquier caso, además del tema de la corrupción, Xi Jinping introdujo otros cambios profundos. Por ejemplo, dejar de ocultarse. China abandonaba la doctrina de los antecesores del actual presidente y se inauguraba una etapa proactiva. El gigante asiático debía ser líder. Durante todo ese primer período, Tao observó cómo en el partido comenzaba a reinar una sensación de orgullo que se correspondía con la retórica de Xi Jinping. Utilizaba expresiones como la gran revitalización de la nación china, o incluso el más poético, ha llegado el momento del sueño chino. Si el orgullo era sincero o no, no revestía importancia alguna. Tao, al igual que sus camaradas, aplaudía cuando tenía que aplaudir. Como cuando fue nombrado presidente de China y jefe de la Comisión Militar Central,
y comandante supremo del Ejército Popular de Liberación, y el líder del grupo principal para la reforma de la defensa y el ejército, y también líder del grupo principal para la seguridad en Internet y la digitalización, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional, líder del grupo principal para asuntos financieros y económicos, del grupo principal central para el profundizamiento integral de las reformas, del grupo principal central para los asuntos de Taiwán, del grupo principal para asuntos exteriores. Y ahora también aplaudía, más que nunca, porque ese octubre de 2017, en ese congreso del partido, el número 19, están sucediendo muchas cosas importantes. Primero porque el líder, el presidente de todo, extendía su mandato como líder del partido. Segundo, y no menos importante, Xi Jinping planteaba un cambio radical de tal calibre que Tao ya no lo aplaudía. Pero no por rechazo, sino por haber quedado estupefacto. El presidente de todo se metía con lo último que le faltaba: la ideología oficial del Partido Comunista Chino. It's the beginning of a new era in Chinese politics, the era of Xi Jinping thought. The language ¿De qué se trataba ese pensamiento de Xi Jinping? Eran varios puntos, pero uno importante planteaba el inicio de una nueva era en la historia del partido, donde se justificaba la necesidad de repensar el viejo marxismo y adaptarlo a la China del siglo XXI. Esto quería decir que la contradicción principal debía ser redefinida. Ya no se trataba ni de la lucha de clases de Mao, ni de la necesidad de atender las crecientes demandas del pueblo a través de un crecimiento ilimitado. Xi Jinping modificaba el eje y planteaba que lo que hacía falta era un desarrollo equilibrado que habilite la intervención del partido para garantizar igualdad social. A medida que lo escuchaba, Tao sentía que le iba a dar un infarto. ¿Autosuficiencia nacional? ¿Nacionalismo? Pero, ¿qué era esto? Y eso no era todo. Tao es el último en salir de la sala. Se quedó reflexionando, impactado por lo que acaba de oír. Pese a su encumbrada posición, no estaba al tanto de todo eso. Bueno, en realidad mucho de lo que se dijo ya era una realidad, pero para Tao escucharlo todo junto es diferente. Es darse cuenta de que está viviendo en otro país. El nombre de Xi Jinping quedaba ahora entre los 3 únicos nombres que aparecían en la lista de doctrinas fundamentales del partido, junto a Mao Zedong y Deng Xiaoping. Tao acababa de vivir algo histórico, algo que sin embargo le deja una gran duda en su cabeza. ¿Acaso este era el inicio de una nueva dinastía? Porque si Tao se ha llevado una certeza de aquel congreso, es que no había nadie, pero nadie, que le pudiese disputar el poder a Xi Jinping. Nadie estaba en condiciones de atreverse, y el presidente de todo tampoco lo iba a permitir. Bueno, la verdad es que hemos llegado al punto de consagración de Xi Jinping ya como líder de China, pero hay algo muy importante en esta narración, y es que empieza con los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, que aquí en este podcast hemos hablado un montón de veces de ellos. Fueron, sin lugar a dudas, un momento clave para el mundo, para la propia China, sin ninguna duda. Te quería preguntar, Franco, por la importancia que tiene para Xi Jinping este de los Juegos Olímpicos, pero antes también, que no lo hemos comentado antes, tú es que has sacado nuevos episodios de Epidemia Ultra, que hay muchos oyentes de No es el fin del mundo en la mente de que también escuchan Epidemia Ultra. Sí, Fer, estuvimos trabajando un poco con algunas cuestiones relativas a Alemania, la ultraderecha en Alemania, pero que también de alguna manera impacta en otro tipo de ultraderechas en otros lugares del mundo. Por ejemplo, arrancamos con lo que pasó con Vox, ¿no? Que mencionó que había que remigrar, ¿no? Que es este concepto para suplantar la idea de
deportar gente masivamente de España, ¿no? Y que, bueno, tuvo una discusión. Bueno, ese concepto viene del movimiento identitario, que a su vez está relacionado también con la ultraderecha alemana, y de ahí disparamos un par de capítulos, no solamente sobre eso, sino con ultraderechas anteriores, qué se hizo con eso y demás. Está interesante y se está moviendo bastante bien. Sí, ¿Cómo? Que muy recomendable. Sí, siempre recomendable escuchar Epidemia Ultra. Sé que cada vez más oyentes de No es el fin del mundo se ponen ese podcast y desde aquí nos gusta mucho. O sea, que para conocer con mayor profundidad y precisión ese tipo de fenómenos, pues escuchadlo. De verdad que desde aquí esta prescripción que hacemos. Volvamos con el bueno de Xi Jinping, que la habíamos dejado ahí con sus Juegos Olímpicos. ¿Qué supone para él, personalmente, ideológicamente, ese Pekín 2008, que es un gran momento? Es clave. La verdad es que ese es un momento clave. Parece, a veces cuando se habla de estas cuestiones del deporte, ¿no? Especialmente ustedes que trabajan temas de relaciones internacionales, como eso impacta en estas estrategias de poder blando, ¿no? Que se suelen utilizar en ese mundo. Bueno, evidentemente los Juegos Olímpicos de 2008, que parecen tan alejados, pero yo en mi memoria, tal vez estoy demasiado viejo, pero los tengo bastante presentes, ¿no? Recuerden, son esas Olimpiadas que se rompían todos los récords mundiales de todas las disciplinas, ¿no? Era un momento muy especial y también era de alguna manera, como vos bien decías, una ventana a China. ¿Qué está pasando ahí? Y de pronto te apareció un país que era ultramoderno, con unos edificios que nadie se imaginaba, con unas instalaciones para los Juegos Olímpicos tremendas. ¿Y quién estaba atrás de todo eso? Como coordinador, si se quiere, porque también en estos libros que leíamos con Edu se aclaraba, ¿no? No es que él se puso a hacer mucho de eso. Él llegó ahí y coordinó lo que faltaba hacer, ¿no? Digamos, se apoyó bastante en la mano de obra del partido, si se quiere, para llevar adelante este tipo de organización. Y bueno, termina siendo de alguna manera la cara de esos Juegos Olímpicos de parte del Partido Comunista, de parte de la posición del gobierno, el propio Xi Jinping, ¿no? Y creo que ese es un punto de inflexión. A nivel interno le da mucha legitimidad, claro. Es capaz de hacer este tremendo trabajo y además se levanta de alguna manera como una de las figuras de China para el futuro, ¿no? Bueno, tal vez aquí sí tenemos a alguien que puede poner a China en otro lugar. Y además mostrar hacia afuera, como decíamos antes, China también se puede hacer cargo, como decíamos en la narración, no solo de producir productos baratos y que se rompen, sino que pueden hacer tremendos Juegos Olímpicos, ¿no? Y como ejemplo, digamos, de lo que logra, así como lo puede lograr Occidente. Y mirando un poco más hacia el exterior, la imagen de él termina dando vuelta al mundo, y esas Olimpiadas terminan siendo algo clave porque tienen lugar en un año bastante particular. No sé si ustedes se acuerdan de 2008, no sé cuántos años tenían ustedes, ¿no? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo, por ejemplo, de esta ceremonia de los Juegos Olímpicos ya me acuerdo. Yo con también. El nido de pájaro y demás, ya teníamos una edad, sí. Bueno, 2008 fue un año como clave, digamos, en la historia. Vieron que de vez en cuando están esos años, no sé, el año 89 el pasaron 79 muchas cosas. también, sí. Claro. De hecho, muchas veces en la mente de terminamos cayendo en esos años, ¿no? Porque es cuando pasan estas cuestiones. En este caso, en 2008, tenemos, el más recordado, el de la crisis por Lehman Brothers, ¿no? La caída de la banca en Estados Unidos y la crisis que termina siendo catástrofe en todo el mundo, pero también, por ejemplo, la invasión de Rusia a Georgia, ¿no? Sí. Donde de alguna manera se rompía esa lógica de una potencia nuclear que no fuera Estados Unidos invadiendo un territorio de otro estado, ¿no? De alguna manera esta idea del fin de la historia. Fue en paralelo. Fue para los Juegos Olímpicos. Exacto, sí. Claro. Es una cuestión ahí que se da todo en ese momento, y creo que eso también marca, especialmente para Xi Jinping, que ahí China entra a jugar como un actor importante en todo ese contexto, ¿no? Desde lo económico, pero también desde lo geopolítico, ¿no? Y ahí es donde veo que Xi Jinping empieza a aparecer como uno de los favoritos para suceder a Hu Jintao, y también como mostrar esa idea de Xi Jinping que era una oportunidad para rescatar al partido de la decadencia, ¿no? Para mostrar que China sí podía llegar a ser algo más grande. No conocía yo que Xi Jinping había sido un poco, voy a decir, el coordinador de este tema. Llevó la antorcha. De esos Juegos Olímpicos. Claro, con 16 años son detalles que no te fijas. Es que no sabías quién era.
Claro, efectivamente. Y aquí, Hu Jintao, también ahora que lo ha mencionado Franco, me acuerdo que hace relativamente poco, esto fue hace unos años, en un congreso o algo así, como que lo sacaron. Hace nada. Hace poco, y fue como, buah, Xi Jinping. En el del 2022. Claro, medio purgando, pero dejándole muy mal al que había sido el presidente chino de entonces. O sea, que ha habido momentos como bastante curiosos relacionados con esto. Pero Fer, vos decís que esa es la escena donde está el señor más mayor, se quiere, sentado a su izquierda y le dicen levántese y váyase. Esa es, sí, porque y vienen dos señores y como el que le sacan le cogen de los brazos y se lo llevan. En ese periodo estaba muy mal, o sea, Hu Jintao estaba muy mal mentalmente y decían que en ese congreso estaba diciendo cosas que a Xi Jinping no le molaron una mierda, claro. Y dijo, ala, venga, fuera de aquí. Que era una mezcla entre la purga política y que el señor de la cabeza ya no estaba bien porque era muy mayor. Entonces, Sí. entre una cosa y otra dijeron, bueno, vamos a llevárnoslo a otra sala, que aquí este señor no. De hecho, no fue puede bastante estar. simbólico eso, Sí, a nivel sí, interno también. Sí, sí, fue un poco matar al padre. Que en la narración, claro, hemos escuchado que en estos años Xi Jinping se va consolidando como el líder de China, pero también Tao ha planteado esa idea del hombre del partido, ¿no? Que el partido está incluso antes que su figura. Y me parece algo muy interesante porque creo que dice mucho del pensamiento de Xi Jinping y de cómo veía las cosas, la situación. O sea, no sé si hay una especie de conflicto entre la figura fuerte, pero también la importancia del partido. Sí, porque hay un tema interesante de estas Olimpiadas, es que mientras todo el mundo veía, o sea, yo me imagino a Xi Jinping con la antorcha, viendo la celebración, lo grande que era China, pero en el fondo diciendo, esto está carcomido, hay que solucionarlo cuanto antes. Y era un poco el sentimiento que él tenía. ¿Por qué? Porque la política de apertura que había impulsado el gobierno de Deng Xiaoping, en la que también participó su padre, había generado un crecimiento enorme del país. El problema es que se hizo sin mantener un equilibrio entre el aperturismo y también la ideología. ¿Qué pasa? Que después del shock de los últimos años del maoísmo que os hemos mencionado, el Partido Comunista optó por priorizar el crecimiento económico y sustituyeron la ideología, que es verdad que Mao sí que la había impulsado, por básicamente incentivos materiales. Es decir, que la gente viva mejor, sea más rica y ya luego nos pondremos por el capitalismo, básicamente. Sí, es el capitalismo con características chinas, ¿no? Claro. Pero el problema, según perfiles como Xi Jinping, es que también se abandonó la movilización de la clase obrera, el partido se aisló del pueblo, al final eran unos meros gestores económicos, ¿no? Claro. Entonces, para Xi Jinping ya en el 2008, él veía que toda esa explosión de oportunidades, todo eso que estaba mostrándose al mundo, había también generado unas fuerzas centrífugas, básicamente, fuerzas rupturistas, que acababan favoreciendo la corrupción y el abuso de poder. O sea, Claro, al final, un poco de efecto boomerang, es decir, el crecimiento económico vaciaba al Partido Comunista y cuando la gente pide soluciones a los problemas, el Partido Comunista no iba a saber hacerlo. Claro, y al final, en el fondo, la corrupción no era el problema, sino que era un síntoma para Xi Jinping y otros pensadores de algo mucho más profundo, que era la pérdida de control que el Partido Comunista estaba teniendo del futuro de China. Claro. ¿no? Digamos que en estos años Xi vio como el desarrollo económico arrastraba al partido, que perdía capacidad de control, se dejaba llevar, y eso al final fomentaba pues, que muchos líderes se vieran seducidos por el dinero. Claro. Aquí era a ver, además esto fomentaba algo que, bueno, ya escuchábamos antes, ¿no? Pero el rechazo popular, el rechazo de la población era hacia el liderazgo del partido, no necesariamente hacia el partido en sí, ¿no? Acá, por ejemplo, si tomamos el caso de Tiananmen, ¿no? Volvamos a 1989 que tal vez nos sirve para entender esto. Esas protestas en aquel momento, ¿se acuerdan la imagen, ¿no? Del hombre que se paraba delante del tanque, ¿no? Y no lo dejaba pasar, esa imagen tan icónica. Bueno, en esas protestas se dirigían contra el liderazgo del partido. Se lo veía alejado de la sociedad y solamente se ocupaba de sus intereses. La reacción del partido, ¿cuál fue? Represión, ¿no? Así se evitó un estallido social, es cierto, pero, y esto desde el punto de vista de Xi Jinping, al no plantearse reformas más allá de este crecimiento que mencionaba Edu, muchos ciudadanos perdían la conexión con el propósito revolucionario del partido. O sea, el problema no era tanto la protesta, sino que se estaba deshaciendo esa conexión, ¿no? Así había pasado en el 89 y así lo veía Xi Jinping en ese momento, en ese 2008, 2009, etc. Que esto, perdona, Franco, él lo tenía... Aquí que esto lo explicamos en el episodio de Tiananmen. Tiananmen no es una revolución liberal.
No, Esto no, es no. como se entendió en Occidente y se malinterpretó en Occidente, que era una revolución liberal, como que los chinos pedían, o sea, más libertad política en el sentido occidental y los que protestaban en Tiananmen querían más socialismo. Sí, o sea, querían más participación en las decisiones del partido, pero no acabar con el partido. Claro, le pedían más fuerza, más sustancia del Partido Comunista frente al vaciamiento que habían percibido con Deng Xiaoping. Era un poco rollo la revolución cultural, los jóvenes pidiendo que los viejos les dejaran participar. Claro. Claro. Bueno, ese tipo de malas interpretaciones tienen que ver con el prisma con el que uno lo mira, ¿no? A veces uno quiere ver lo que quiere ver, ¿no? Sí. De hecho, algunas lecturas, perdón que haga un off-topic muy breve, pero algunas lecturas sobre la revolución pacífica que deriva después en la reunificación alemana, en el este de Alemania, algunas lecturas dicen que no necesariamente lo que se quería era que el este pase a ser igual al oeste, ¿no? Algunos sí, seguramente, pero otros lo que buscaban era tal vez mayores libertades, mayor participación, pero no necesariamente ese cambio tan fuerte que es lo que vino después. Ahora, cierro paréntesis de off topic y volvemos a Xi Jinping. A ver, hay una cosa que me gustó mucho discutir con Edu mientras que armábamos también este episodio, y es que Xi Jinping tenía muy presente y le preocupaba que a China le pase lo mismo que a otros países que tuvieron este impacto, ¿no? de crecimiento y de visión de lo que pasaba en Occidente, ¿no? Él tenía miedo de que pase lo mismo que pasó con la Unión Soviética, ¿no? Claro. Que de pronto las élites, los líderes, los militares, etcétera, depredasen al Estado y a todas las empresas, los bienes, etcétera, todo lo que le correspondía al Estado desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, es muy importante, y esto lo vemos en los discursos de Xi Jinping, cómo él intenta que esto no pase o procura o busca que esto no suceda, ya sea por su lucha contra la corrupción, como así también con esa visión, si se quiere ya, como decíamos antes, casi religiosa, ¿no? Misionera de los valores del partido y demás cuestiones. Las Olimpiadas fueron entonces el último gran ejemplo que vio Xi Jinping donde la corrupción se podía filtrar, ¿no? Vio algunas cuestiones raras en esos eventos, y de alguna manera esa celebración, además de darle visibilidad, de ponerlo en ese plano internacional, también lo que le permite es terminar de tomar conciencia, bueno, de que China tenía potencial para ser potencia, valga la redundancia, pero necesitaba que alguien tomara la rienda, necesitara que alguien pusiera un punto, porque Hu Jintao, y al igual que sus antecesores y demás, había continuado por ese camino marcado por Deng Xiaoping, pero había que hacer un cambio de rumbo, ¿no? En ese sentido, y ahí lo que necesitaba Xi Jinping era, bueno, construir ese espacio de poder. Y una última cosa interesante de este periodo que nos ayuda a entender un poco las medidas que después toma cuando llega al poder, es que en esos años fue nombrado, atención, segundo secretario del secretariado. Lo que le permitió a él entender muy bien, un poco más, si se quiere, lo que ya sabía sobre la burocracia interna del Partido Comunista. Esto le va a permitir a él, cuando llegue al poder en 2012, llevar adelante las reformas que propone, ¿no? Sí, ahora tenemos que entrar un poco más en esa época, ¿no? En cuando ya accede directamente al poder, tiene el poder total ya desde la presidencia, el secretario general del Partido Comunista de China, etcétera, etcétera, que es ya pues, cuando marca claramente la agenda. Pero antes, como siempre, tenemos que hablar de nuestra queridísima libreta y la suscripción, que la tengo aquí la libreta, hoy no se me olvida ni me la tienen que pasar ni la tiene que enseñar Franco, como pasó con el episodio de pero yo la tengo acá preparada, no te preocupes. Claro, exactamente. Eres rompemos el cristal, ¿no? Para si tenemos que tirar de la libreta de emergencia. Pero bueno, hoy la tenemos aquí y nada, recordarte básicamente que al final en el orden mundial dependemos de que los oyentes, los lectores, os suscribáis, nos apoyéis con vuestro dinero para poder hacer este podcast. No es el fin del mundo en general, pero también subseries como En la mente de, pero también todos los artículos, los boletines, los mapas que hacemos, mantener la web, tema de redes sociales, que también, pues yo que sé, hay YouTube, el canal de YouTube, Instagram, TikTok, demás, que al final es fundamental para que tú puedas estar mejor enterado de lo que ocurre en el mundo y también por qué
ocurre en el mundo, que al final es lo que nos motiva y la sustancia de nuestro trabajo, explicarte por qué pasan las cosas alrededor del mundo. Así que nada, como siempre, te invitamos a que te suscribas por un mes, por un año. Cualquier apoyo es más que bienvenido. No hay unos mejores y peores. Cada uno se puede permitir unas cosas o cada uno puede o quiere comprometerse hasta cierto punto. Maravilloso. Lo que necesitamos es tu apoyo, que no solo nos escuches, sino que además de escucharnos o vernos, también te suscribas. Así que con cualquier suscripción anual te mandamos la libreta a cualquier dirección de España y bueno, que al final tu apoyo es absolutamente fundamental. Esto es No es el fin del mundo. Vamos a volver con el bueno de Xi Jinping. 2012, nos enfocamos de nuevo, es la parte más importante de todas. Aquí Xi Jinping se hace ya con el poder y empieza a poner en marcha reformas para llevar a China por el camino que ya él quiere. Aquí, bueno, ¿qué es lo que hace Xi Jinping nada más llegar al poder? ¿Qué es lo que plantea? Es que han pasado ya muchos años, ¿eh? Sí. Sí, bueno, acá la clave, ya lo venimos diciendo, pero ahora sí que tiene la base del poder, ¿no? Entonces pone en marcha una campaña de lucha contra la corrupción. O sea, se acabó lo que se daba, se acabó la fiesta, dirían algunos, y se pudrió todo en China. Entonces, a partir de ahí empieza a construir esta imagen que ya venía tratando de elaborar en todo este tiempo, pero ahora sí con el poder en la mano. Además de esto, y acá hay una cuestión muy importante de cómo funciona la comunicación política, incluso en este tipo de países donde tal vez una campaña no es lo que nos imaginamos, ¿no? En Occidente y demás, había una competencia por la sucesión, en este caso con un líder llamado Bo Xilai, que fue manchado o apareció ahí involucrado en unos hechos de corrupción flagrantes, y esto reforzó aún más la imagen de Xi Jinping, ¿no? Claro. Como diciendo, mira, ahora elegí entre el corrupto o yo, ¿no? ¿A quién preferirías que lidere el partido? Entonces, en ese sentido, él se legitima e incluso justifica aún más el plan, ¿no? que él quería llevar adelante. Pero ahora sí, volviendo a cuando ya fue nombrado, no solamente se centra en acabar con la corrupción, sino también en los orígenes de esa corrupción. Es decir, cómo para él esto era una suerte de síntoma de algo mucho más profundo, ¿no? No se trataba solamente de encarcelar a los involucrados, sino de una concepción cultural que él tenía que proteger, ¿no? La pérdida de la visión de país, ¿no? La pérdida incluso de legitimidad del Partido Comunista. Eso era clave para Xi Jinping, y eso es otro de los nortes o de los objetivos que plantea en ese primer periodo cuando asume en 2012. Para él esa campaña era la única forma de salvar la credibilidad del partido, evitar que se vaciara de contenido ideológico para sus líderes y a su vez recuperar esa confianza de los ciudadanos. Básicamente la utilizó para purgar a los perfiles díscolos con su visión, obviamente. O sea, esto no es nuevo, lo vimos con Bin Salman, lo vimos con unos cuantos. Estas purgas sirven también para, de alguna manera, quitarte de encima a todo lo que pueda amenazar tu poder. Y ahí él plantea una suerte de doble presión, ¿no? Por un lado, castigaba a los que se salían de los límites, y por otro, impulsaba el estudio ideológico teórico que ayudaba a que los miembros del partido tuvieran claros los límites. Es decir, él iba por el lado de golpear y por otro lado de, bueno, y estas son las máximas que deberías seguir para que no te tengan que golpear, ¿no? Más o menos esa sería como la lógica. Y esto lo hizo con ese miedo siempre presente de que en China estallaran protestas como las que estaban pasando en otros lugares en ese tiempo, porque así como hablábamos de 2008 como un año particular, no sé si recuerdan, 2011, 2012, todo lo que estaba pasando en el mundo, revoluciones, ¿no? Levantamientos populares, etc. Bueno, Xi Jinping, ya precavido en ese sentido, pensó, bueno, si no mando un mensaje contundente a la población, esto puede pasar acá. Y eso es lo que no quiero que pase, Claro. ¿no? Claro, y aquí es cuando él se da cuenta de que tiene que ofrecer la alternativa primero de la corrupción y luego una alternativa también de pensamiento ideológica. Y hay que tener muy en cuenta cómo hubo unas fases en las que él fue dando no forma, sino ya materializando públicamente su pensamiento. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que a mí me ha servido para preparar esto, se llama The Political Thought of Xi Jinping, de Steve Tsang y Olivia Cheung, que lo pondremos en la descripción, muy útil. Pondremos todos los que hemos leído para que... Bastante explícito el título, ¿sabes? Sí, es que es un análisis muy bueno. Claro.
La primera fase va de 2012 a 2014 y es cuando Xi Jinping empieza a dar forma a esa idea del sueño chino, que básicamente él lo planteó en su toma de posesión, y uno de los objetivos de ese sueño chino es construir una sociedad pudiente para el centenario del partido, es decir, para el 2049-2050, que de hecho cambió a que fuera en el 2050 para que no hubiera esa asociación con Mao. Vale. Y él dijo que vaya a ser en el 2050, es un número más redondo, pues para el 2050, un año después del centenario del partido, China tiene que ser... También está ahí un poco la idea, esto creo que lo comentamos en el episodio de Taiwán, ¿no? Que también está en ese centenario la idea de ya la China reunificada. Exactamente. Y tal y cual. O sea, como que el 2049 hay mucha presión de cosas que China tiene que haber Pues hecho. para esa época Xi Jinping dijo, ahí se tiene que cumplir el sueño chino. Luego también en este periodo estableció 3 ideas que iban a guiar el trabajo de los miembros del partido y que además estos debían transmitir a los cuadros inferiores. Primero, que el partido es lo más importante y que está encabezado por Xi Jinping. Después, que tenían que respetar el espíritu reformista del, a ver si lo digo bien, 18º Congreso del Partido, que fue en el que Xi Jinping fue elegido, ¿no? Y que tenían que respetar las declaraciones de Xi Jinping. Es decir, que tenían que difundir el pensamiento de Xi Jinping entre los cuadros más inferiores. Aquí cuando leía el guión preparando el episodio, me surgió la duda de... Él dice, o sea, lo veo un poco contradictorio la idea de, tú dices que el partido es lo más importante, pero luego tienen que seguir tu pensamiento. Pero es por cómo establecen la jerarquía del partido. Eso ahora lo veremos cómo él entiende la estructura del partido con él en el centro, pero necesita del partido. El partido es importante y yo soy importante en la medida en la que estoy en el centro del partido. Pero en el fondo juegas un poco con eso, ¿sabes? Joder, es un poco ese es el regate ahí. Es el partido de vanguardia, ahora lo veremos con eso, pero la estructura... Es la idea leninista, que está en el episodio de Lenin, que también tenemos por ahí, del pensamiento de Lenin, creo que es muy útil para entender también este episodio. Y está muy guay, porque, por ejemplo, la segunda fase, que ya fue desde el 14 hasta el 17, ahí lo que hacen es publican un libro que se llama La gobernación y administración de China, que es básicamente... lanzan el manual. Sí, y recoge un montón de discursos de Xi Jinping, y lo curioso es que se publicó en 9 idiomas. Es decir, ya vemos en esta segunda fase como Xi Jinping quiere que el mundo conozca su forma de pensar y su cosmovisión. Claro. O sea, y ahí... Al final estableces más directrices, esa idea de completar el proceso para que la China sea pudiente, hay que gobernar el partido con rectitud, pero es verdad que la consolidación de su pensamiento llegaría en el 2017 en el 19º Congreso del Partido Comunista. Ese fue ya el punto en el que, como hemos escuchado, se estableció. Claro, ya como que evoluciona Xi Jinping. Iba a comentar eso, ¿no? Que vemos que en este primer mandato se centra mucho en cerrar filas, poner orden. Entiendo que también acostumbrarse a una nueva posición de poder, porque tienes que entender ese juego, la botonera que decía Franco. Pero, como hemos escuchado en la narración, en 2017 ya da un giro mucho más ideológico y ese pensamiento queda ya claramente establecido. Como que tardamos en llegar a este punto, ¿no? Pero ¿en qué consiste ya ese pensamiento, esa ideología de Xi Jinping? ¿Cuáles son sus pilares? Hemos tardado en llegar a este punto, pero para que los oyentes lo entiendan, es que no se entendería el pensamiento si no hubiéramos repasado la historia de Xi Jinping. A ver, el pensamiento de Xi Jinping se sintetiza básicamente en esa idea de el socialismo con características chinas para una nueva era. Muy importante eso, ¿vale? Hay que tener claro que al final Xi Jinping ha cambiado la ideología del partido. Lo que ha hecho es repolitizar toda la era post-Mao que teníamos en China. Al final ha subordinado la visión tecnócrata de crecimiento que se impulsó con los gobiernos de Deng Xiaoping, de Jiang Zemin y de Hu Jintao a la corrección ideológica. Es un cambio muy profundo, ¿no? Frente al pragmatismo de los líderes anteriores, Xi Jinping ha puesto por delante la visión ideológica. Es decir, su pensamiento al final es, en el fondo, una definición de todos los problemas que ha sufrido la República Popular desde su fundación y las soluciones que él cree que deben aplicarse para no repetirlos. Porque al final China no tiene tanto tiempo como país. Con la República Popular de China se creó en el 49. Sí, después de la Guerra Civil. Claro, entonces ha habido problemas, no tenemos que evitarlo. Claro. ¿Qué pasa? Que mientras que el pensamiento de Mao Zedong se planteaba como la única forma correcta de salvar a la nación de China, el pensamiento de Xi Jinping se plantea como la forma de revitalizar a una nación que se estaba perdiendo. Vale. Y de hecho no hay mejor forma de entenderlo que con una cita que saqué de uno de sus discursos que ayuda a entenderlo. Y es: hoy estamos más cerca que nunca del objetivo de la revitalización de la nación china.
Nuestro partido tiene que ser la vanguardia de los tiempos, el tronco de la nación, un partido de liderazgo marxista. Tenemos que luchar para dar significado al marxismo. Luego podemos popularizarlo para construir una ideología socialista con un gran poder de cohesión y de guía, de tal modo que la población por completo esté unida en sus objetivos, valores y visión moral. Parece un poco el Felipe González de la chaqueta de pana, ¿eh? Sí, pero lo que está diciendo es muy teórico e ideológico. Esto es drogadura de doctrina marxista-leninista, claro. Ahí a mí me gustaría que de fondo, cuando lees eso, se escuche una música, ¿no? El himno de la URSS o algo así, ¿no? Claro, algo potente. Solamente para complementar lo que decía Edu, ¿no? Hay 3 fuentes muy claras que definen este pensamiento de Xi Jinping, que, como decía también Edu, a nosotros también nos llevó una semana larga estructurar eso, ¿no? Y tenerlo bien claro para poder volcarlo aquí. Por un lado, el marxismo-leninismo, que básicamente es la guía para poner el marxismo en práctica, ¿no? Se ve muy bien reflejado en la forma en que Xi Jinping entiende el partido, ¿no? Por un lado está el centralismo democrático, que esto sería que todos los niveles se tienen que subordinar al liderazgo de los dirigentes. Ahí no entiendo muy bien el adjetivo democrático, pero no importa, eso no lo vamos a discutir ahora. Porque democráticamente eliges a los líderes, pero una vez elegidos te subordinas a ellos. Claro. Es un poco eso. Claro, bueno, gracias por, Edu, siempre iluminándome. Y después tenemos la idea del partido vanguardia, también lo mencionamos hace un momento, ¿no? Que es el partido tiene que tomar la iniciativa para configurar la sociedad, para ver cuáles son los valores, etcétera. Nada de que la sociedad se empodere y transforme algo arriba o al partido incluso, ¿no? Eso es algo que no se puede permitir, y ahí esto aparece en lo que mencionábamos también en la narración, o lo que aparece en la narración de los tabúes, los 7 tabúes, ¿no? Que mencionamos algunos, pero hay una lista larga, y aparecen este tipo de cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tiene sentido, no sé, una organización no gubernamental, ¿no? Que proponga nada. Claro. Después la idea de que el partido controla los cuadros, es decir, que tiene que haber un control férreo a nivel interno. No vaya a ser que haya ovejas negras o alguien ahí que quiera llevarnos por un camino por el que no hay que ir. Y el camino que no hay que ir es el que no dice Xi Jinping, ¿no? Básicamente volviendo a lo que decía Fernando hace un ratito. Y el último, y esto es importante, es la inversión en la organización del partido, ¿no? El partido tiene que estar en constante revisión y en constante perfeccionamiento. Todo constantemente revisado y puesto en funcionamiento como debe ser, buscando los objetivos que mencionábamos antes. Con esto lo que vemos es que el pensamiento de Xi Jinping, en ese pensamiento, el Partido Comunista tiene que estar en el centro de todo. Es la espina dorsal de la nación, del funcionamiento de la sociedad, de la vida, etc. Y esto no solamente le ayuda a él a mantener el poder, sino que también acababa con esa... ¿Se acuerdan que hablábamos de esa crisis de legitimidad, esa crítica al partido o a los líderes? Bueno, cuando él llega al poder estableciendo todo esto, que le llevó su tiempo, también no fue de un día para otro, pero de alguna manera con eso termina de endurecer, ¿no? Esa postura y de eliminar ese miedo y ese posible ruptura que podía llegar a tener lugar en China. Y otra de las influencias claras es el pensamiento de Mao, Fer, porque Xi entiende el mundo como un juego de suma cero. O sea, es realista en ese sentido. Pero muchísimo. Además, de Mao también bebe de esa paranoia constante de la purga de los cuadros díscolos, que se relaciona mucho con esta idea que planteaba Franco de la rectificación del partido. Pues al final tú estás purgando constantemente para que no haya nadie que se salga de ahí. También tiene esa idea del maoísmo, de la idea del orgullo nacional, de la necesidad de autosuficiencia, que Mao lo pregonaba muchísimo, pero él... Xi Jinping se lleva al camino tecnológico más que... Sí, a los recursos, al contexto del siglo XXI, no la de 1950. Claro, y luego la tercera característica que nos ayuda a entender muy bien el pensamiento de Xi Jinping es la influencia de la tradición china. Y aquí sí que se diferencia mucho de los líderes anteriores. En concreto, sobre todo, en el pensamiento y la filosofía del legalismo y el confucianismo, ¿vale? Son 2 escuelas de pensamiento y de gobierno que han estado presentes en la historia de China desde hace miles de años. O sea, el legalismo, básicamente, se centra en un gobierno pragmático a través del poder de un autócrata y también del Estado, ¿no? O sea, el objetivo es lograr el orden social, la seguridad y la estabilidad. Y el confucianismo, por su lado, de alguna forma idealiza
el autoritarismo con un discurso que pues, es bastante moralizante sobre el orden, la armonía, la jerarquía. Y aquí lo interesante es que, al contrario de Mao, que intentaba tratar de renegar del pasado, Xi Jinping está orgulloso de la historia. Claro. Entonces, él no ve que sea necesario romper con el pasado para la nueva China, sino que él une formas tradicionales de gobierno con conceptos marxistas y leninistas para hacerlos chinos. En el fondo, Xi Jinping considera que el auge del Partido Comunista en China se da precisamente por la esencia, los orígenes y la tradición e historia de la civilización china. O sea, un poco de destino manifiesto, ¿no? De la idea de que el destino natural de China era el socialismo o algo así. Exacto. Claro. Exacto. Bueno, a ver, lo que terminamos viendo en todo esto es que lo que establece es un sistema ideológico alrededor del cual girar, ¿no? Unas líneas maestras que guían al gobierno, pero también a la población, al partido, a la sociedad. Para Xi Jinping la ideología volvería a dotar de sentido, como decíamos, no solamente al partido, sino a China sobre todo. Y le aportaba, y esto creo que es una de las cosas más interesantes también que descubríamos mientras que avanzábamos con Edu, aportaba una alternativa ideológica a la narrativa occidental, ¿no? Ahora tenemos que salir de lo interior y irnos al plano, se quiere, exterior, porque al contrario de lo que planteaban antecesores de él, que optaban por ser más defensivos, por tener a China en un lugar un poco, no diría oculto, pero tal vez no tanto de preeminencia, no tanto buscando ese lugar entre las potencias, Xi Jinping apuesta a lo contrario, ¿no? A enfrentarse ideológicamente a Occidente, a plantear cuáles son sus valores y sobre todo a enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Lo mencionábamos también, o lo vamos a mencionar ahora en la narración, Xi Jinping de alguna manera es contemporáneo a Donald Trump, ¿no? Entonces a partir de ahí también aparece este elemento como algo bastante relevante. Y lo que desarrolla Xi Jinping en este sentido es una visión nacionalista por la que tanto la cultura china como el marxismo del partido hacían de China una nación superior al resto, en este caso a Occidente. Por ejemplo, Xi Jinping consideraba que la crisis de 2008 era una demostración del fracaso del modelo del capitalismo occidental, como propuesta opuesta a lo que él estaba presentando en China. Sí, de hecho, recuerdo que en el episodio que hicimos sobre Lenin y la importancia, no solo histórica, sino actual de Lenin y su influencia, hablábamos de que el modelo de transición del capitalismo al socialismo que propone Lenin realmente es el modelo chino. Total. No es el que llegó a construir la Unión Soviética, sino que Lenin decía que, bueno, que al principio el socialismo tenía que medio convivir con un capitalismo, pero poco a poco irlo transicionando hacia el socialismo, que es lo que está siguiendo China. Eso al final demuestra que, independientemente de que estemos de acuerdo o no, nos guste o no, el pensamiento de Xi Jinping sí que es mucho más sólido de lo que puede parecer y que no es un gobernante más, sino que tiene pata de gobernante y pata también de ideólogo. Ese pensamiento luego queda plasmado en la Constitución, que es lo que hemos escuchado. Quitaron también la limitación de mandatos, ahí también se ve esa pulsión autocrática de Xi Jinping, o de, pues, al final muy personalista, muy de largo plazo, durar mucho tiempo. Básicamente el resultado es que a Xi Jinping todo se le pone a favor. Vamos a ver cómo acaba la historia de Tao y cómo ha evolucionado la China de Xi Jinping. Tao se sirve algo de té y enciende su pipa. Si su vida era monótona, yendo de su casa al trabajo, ahora que la pandemia nos ha dejado a todos encerrados, te podrás imaginar. Tao vive en un piso de 30 metros cuadrados. Lo heredó de sus padres y no ha cambiado nada en más de 60 años. Todo tiene su lugar y la razón específica de estar en ese lugar. La única fuente de luz natural que ingresa a su hogar es a través de la ventana de la cocina que da a un patio interior del edificio de 20 pisos en el que vive. Ese halo de luz desemboca en una pequeña mesa que ahora, en cuarentena, le sirve a Tao de escritorio improvisado. Allí repasa documentos que explican el impacto de las decisiones del gobierno de Donald Trump. Se habla de las posibilidades de que sea derrotado en noviembre de 2020 por Joe Biden. ¿Es esto bueno para China? En sus décadas al servicio del partido, Tao ha desarrollado un pensamiento más estratégico, aunque poquísimas veces suele expresarlo en público, solo cuando un superior se lo exige.
Sin embargo, tienen que apelar a él cada vez más seguido, ya que lo han nombrado en el departamento de propaganda del Comité Central del partido. De hecho, trabaja en estrecha colaboración con la agencia de noticias Xinhua. Tao sabe que la narrativa oficial depende en gran medida de su pluma. Y su cabeza también. Pese a los filtros, un error, un dejo de crítica, un posicionamiento mal interpretado, puede representar su despido inmediato. En el mejor de los casos. Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. Esto decía Trump en su campaña de 2016. It's not my fault that he came here, it's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that he came here either. It's China's fault. Y esto otro decía sobre el coronavirus y China. Remember, economic security is national security, and that's what it is. We need economic security. That is why we will launch an all-out campaign to eliminate America's dependence on China. Y esto decía en 2024, también en campaña, sobre la dependencia china que tiene Estados Unidos. Tao ha estudiado las palabras del presidente norteamericano y tiene muy claro que su discurso es útil para Xi Jinping. Él no se va a poner a analizar la economía, ni la balanza comercial, ni mucho menos las disputas geopolíticas, en absoluto. Lo que hace Tao es fortalecer la estrategia comunicacional que su jefe máximo ha adoptado hace tiempo. China necesita un líder fuerte, un contrapunto para Donald Trump, y con ello un fortalecimiento del sistema. ¿De qué depende ese fortalecimiento? De muchas cosas. Cosas que Tao acepta sin chistar. Por ejemplo, de la institucionalización de la autocracia. Y aquí es donde se ven los cambios profundos de Xi Jinping en la práctica. Antes se toleraba cierto debate académico en la universidad. Hoy la censura es más dura, pero a la vez necesaria. Así lo considera Tao. O mejor dicho, así lo justifica. Recuerda, por ejemplo, los 7 tabúes. Aquí los tiene. Siempre a mano. Documento 9. Comunicado sobre el estado actual de la esfera ideológica. Es viejo, de 2013, pero no pierde vigencia. Aquí se enumeran algunos valores liberales occidentales que serían nocivos para la sociedad china. Por ejemplo, promover la idea de valores universales o desarrollar la idea de sociedad civil empoderada por fuera de lo que dispone el partido. Ni hablar de publicar revisiones críticas de la historia del partido o de siquiera insinuar que la justicia debería ser independiente del poder político. Para Tao, todo es parte de un arsenal de acciones necesarias para un bien mayor, la preeminencia del partido. ¿A quién le puede molestar la prohibición de algunos libros occidentales o el examen político a los profesores? ¿Quién podría incomodarse con exigir a los medios que trabajen codo a codo con el partido? Él es un burócrata convencido del mantra de Xi Jinping, que sostiene que a China no lo va a salvar Occidente ni su ideología. Al contrario, China podría ser ese modelo alternativo a la permanente inestabilidad que provocan aquellas libertades. Una vez Tao lo ha escrito, pero se lo han borrado. Le dijeron que sonaba mal. Sin embargo, él recuerda muy bien su frase. El autoritarismo legitimado por la eficacia que reina en China es superior al caos y la incertidumbre de la moral occidental que representa Estados Unidos. Xi Jinping ha generado un verdadero culto ideológico. Por un lado, hacia el partido, pero por otro, hacia él mismo. Porque él es quien ha encarnado esas modificaciones. No se trata de un líder que quiera ocultarse o pasar desapercibido. Así como ha trabajado en cambiar el bajo perfil internacional y buscar la proyección global de China, Xi Jinping se ha hecho cargo de la confrontación discursiva con quien se ponga delante. Puede ser Trump y su guerra comercial,
Puede ser la Unión Europea criticando el ataque a los derechos humanos. O puede ser cualquiera que mencione el tema de Taiwán o incluso de Nepal. La tercera revolución. La mejor, según Tao. La que China necesitaba para salir del círculo vicioso de las luchas por la conducción que debilitaban al partido. La que pone el poder completo en manos del partido, incluyendo el económico, para evitar que cualquier fluctuación del mercado pueda afectarle y así proteger al país de la competencia extranjera. Tao recuerda ese discurso de Xi Jinping en el que enumera los logros de la nueva ruta de la seda y piensa si hay algún chino que no esté orgulloso de esa política. Sin la tercera revolución, nada de eso hubiese sido posible. En ese cajón tenía el primer boceto de ese discurso que le habían encomendado a él, pero luego se lo quitaron para dárselo a alguien más. Da igual, piensa con cierto desgano. De pronto, entre los papeles, descubre algo aún más viejo, un cuaderno amarillento. Lo pone en medio de la mesa como si fuese una reliquia arqueológica y lo abre con extremo cuidado. Es su diario, aquel que escribía durante sus primeros años en el partido. En ese tiempo creyó que le serviría para cuando decida redactar sus memorias. Pasa algunas páginas al azar y encuentra un párrafo que pone: Mao y su desenfrenada Guardia Roja van camino a romper el partido. La desazón le invade y se acuerda de esos tiempos de inestabilidad, de sangre en las calles. Respira hondo y se pregunta si décadas más tarde Xi Jinping ha sido el que lo ha arreglado. ¿Lo ha arreglado? ¿O ha hecho otro? Uno más fuerte, uno más unívoco, más autoritario y centrado en él mismo. ¿Eso era lo que China necesitaba? Y de repente, Tao tiene dudas. Más dudas que nunca. No sabe si levantar la taza o seguir viendo su diario. Se siente incómodo. Algo raro en él. Tiene miedo. ¿Está dudando del partido? ¿De Xi Jinping? ¡Basta! Tao respira hondo y, como si fuera un monje, baja las palpitaciones y recupera el control. Nada malo sucederá. Xi Jinping seguirá sosteniendo el poder del partido sin fisuras y si algún día tiene que elegir a un sucesor, bueno, ya veremos. En la página final de aquel viejo diario encuentra algo escrito en tinta roja. Y Tao no puede evitar leerlo. El recuerdo de su padre, castigado y humillado por un líder todopoderoso como Mao, no hará que Xi Jinping renuncie al personalismo. Al contrario, él querrá ocupar ese lugar. Tao no recuerda haber escrito eso, pero se da cuenta de que ahora todo tiene sentido. Como si fuera un despertar luego de tantas décadas, ha descubierto la respuesta a aquel interrogante que se había planteado hace tanto tiempo cuando selló la admisión de Xi Jinping al partido. Y es que, claro, no podía dejar ese lugar en manos de otra persona que no fuera él mismo. Si lo lograba, nadie más podía usarlo en contra de su familia, en contra del partido, en contra de China. Ya le gustaría a Tao estar en la mente de Xi Jinping para saber si su hipótesis es correcta. Bueno, parece que Xi Jinping ha acabado sacando ese manual del autócrata, aunque algo que plantea Tao, que me parece bastante acertado, ¿no? Y es la duda de si Xi Jinping va a acabar perpetuándose y replicando un modelo autoritario o si lo hace por convicción y en algún momento del futuro pasará el testigo.
Bueno, ese es uno de los puntos más interesantes, ¿no? Mirando a futuro, porque nadie sabe realmente qué va a ocurrir. Nos podemos fijar en los hechos y ahora mismo Xi Jinping no tiene una intención de abandonar el cargo, ¿no? Claro. Por un lado, creo que en estos años se acabó la limitación de los mandatos, como en El Salvador, ¿no? Pero no es Bukele, ¿no? Es en China, perdón. Y esto eliminó uno de los grandes obstáculos para su futuro como líder. Claro. Y además, por otra parte, ha reforzado su figura dentro del partido y de China como con purgas, ¿no? De cuadros díscolos, bueno, un poco haciendo lo que venía haciendo, y también de miembros de la sociedad civil molestos, ¿no? En estos años no ha tenido ningún reparo a la hora de poner límites también a las grandes empresas del país, el caso de Alibaba, conocido al respecto. Todo justificado en el marco de los límites de su pensamiento, lo que veníamos diciendo hace un rato. En la medida en que cualquiera de estos actores pueda suponer una amenaza para la estabilidad, bueno, está justificado acabar con ello. Punto final, no hay lugar a la discusión. Y esto lo vemos también en temas como en el de la sucesión. Ahora mismo no hay ningún candidato claro que uno pueda decir que lo sucedería. Lo que muchos plantean es que es el momento en el que elija él a alguien, ¿no? Entonces puede ahí generarse ahí una situación de contrapoder y no sé si es lo que tiene ganas, ¿no? De que su dominio quede amenazado. Sí. Y esto es importante porque pese al control que ejerce sobre el partido, tampoco podemos pensar de que no hay nadie que se lo oponga, ¿no? Como en cualquier lugar del mundo, en cualquier partido del mundo. En China hay oposición y el único problema es que cada vez es más difícil organizar esa oposición. Tal vez de ahí la imposibilidad de que se genere eso, ¿no? Claro, y pensemos que al final la elección de un sucesor amenaza el orden que tiene Xi Jinping dentro del partido. Por lo tanto, para él ahora no es ni el momento de plantearlo. Y pone expectativas sobre alguien que a lo mejor no quieres generar. Y luego, desde su llegada al poder, la seguridad del régimen y la supremacía del partido han sido los pilares centrales. Esto sigue siendo así, sobre todo porque al final sabe que son las dos cosas que le van a garantizar el poder. Y hay otro punto interesante que Tao también ha apuntado en la narración, y es el motivo que le lleva a sentirse legitimado. O sea, yo he leído a algunos analistas del pensamiento de Xi. Él se ve a sí mismo, y lo hemos comentado al principio, como uno de los descendientes de los padres fundadores del Partido Comunista. O sea, es miembro de esa segunda generación roja y entonces, en el fondo, considera que tiene derecho a gobernar. Claro, tiene un plus de legitimidad. Claro, y esa herencia se vio realmente amenazada por la institucionalización de la sucesión, que fue lo que impulsó el gobierno de Deng Xiaoping, de Hu Jintao, de Jiang Zemin. Por lo tanto, al final, un poco esas ideas de democracia liberal son un poco amenaza para ese destino manifiesto, ¿no? Y de hecho, él cree que el fracaso del partido, o sea, lo hemos mencionado, que el Partido Comunista, para Xi Jinping, el Partido Comunista de la Unión Soviética, fracasó por la incapacidad de luchar contra traidores como Gorbachev que permitieron esa apertura, ¿no? Claro. Entonces, él cree al final eso, que tiene que proteger su derecho a gobernar y evitar que cualquier impulso democratizador que horizontalice la sucesión amenaza al partido, por lo tanto hay que evitar... Porque eso supondría caos para China. Exactamente. Claro. Es decir, que a nivel de política exterior está claro que Xi Jinping ha puesto en marcha también una política de control y de institucionalización del autoritarismo. En el momento en el que el partido es el centro de todo, y él también, el sistema de jerarquía también lo es todo, y él está en la cúspide del poder, de donde irradia absolutamente cualquier visión. El propio Tao lo ha esbozado en la narración. Lo que no sé si aquí es que, claro, si el contexto internacional favorece ahora mismo a personajes como Xi Jinping. Y sobre todo a nivel interno también le favorece mucho, sobre todo con un perfil como Trump, que al final lo que genera es mucha inestabilidad y caos a nivel interno en Estados Unidos, en China y también a nivel internacional, ¿no? Como hemos comentado al final, Xi Jinping entiende que el partido tiene que garantizar el orden, el crecimiento y proteger a la nación china también de los vaivenes internacionales. Claro. Entonces, al final, la situación del principal rival de China, de Estados Unidos, le sirve como un ejemplo del camino que el Partido Comunista de China no debe tomar. Es decir, por ahí no tenemos que ir, ¿no? Porque luego pasa lo que pasa. Exactamente. Claro. Entonces, es muy interesante la visión que Xi Jinping tiene de la democracia y del libre albedrío. Es decir, para él todo tiene un límite. Y esto está en mantener el orden, ¿no? Entonces, en la medida en la que la democracia amenace el orden, la estabilidad, lo siento, pero no es una buena opción. Claro. Bueno, y acá podemos mencionar muy brevemente la influencia de uno de los ideólogos más importantes en la China de Xi Jinping, que se llama Wang Huning. Él es, de hecho, el padre ideológico
de la idea del sueño chino, ¿no? Esta idea que mencionamos hace un rato cuando Xi Jinping arrancaba en su posición de poder. Este señor, Wang Huning, conocido como el Kissinger chino, fue clave en la construcción de la proyección exterior de la China de Xi Jinping. Él es un académico que en 2017 fue ascendido al comité del Politburo, y esto suponía que era la persona más importante en cuanto al tema ideológico por detrás de Xi Jinping. Fue una elección un poco rara, ¿no? Un poco anómala, porque estos puestos suelen estar ocupados por perfiles más técnicos. Pero bueno, hasta la fecha, el único que lo había hecho, valga el caso, cabe destacar, es Mao, ¿no? Que había colocado en el comité permanente del Politburo a un ideólogo. Entonces, Xi Jinping es el otro que se lo permite. También, claro. Y la importancia de este hombre acá es que Huning ha sido clave en la forma en que Xi Jinping tiene de entender el papel de China en el contexto internacional. Él considera que desde la mitad del siglo XX Occidente llevó a cabo un proceso de colonización a través de valores como el universalismo, las instituciones mundiales, los valores democráticos, así entre comillas si se quiere, y a partir de ahí han colonizado el mundo, ¿no? Y para él solo un partido fuerte puede ser capaz de enfrentar ese expansionismo cultural de Occidente y mantener la autonomía ideológica para defender la soberanía cultural, incluso, de China. Huning lleva mucho tiempo asesorando a la élite china, pero con Xi Jinping encontró a un gran aliado, ¿no? Los dos comparten la misma visión sobre los desafíos externos que amenazan a China y también la forma en la que defenderse de esas amenazas. Esto, claro, me encaja muchísimo con esa idea de la asertividad internacional que intenta proyectar la China de Xi Jinping, aunque a veces se hace un poco de caca cuando le tocan temas complicados. Sí, pero es que este, Fer, es el último elemento para entender ya bien la mente de Xi Jinping, porque al contrario que sus antecesores, como ha mencionado Franco antes, él sí considera que China tiene que responder a la hegemonía cultural de Occidente a nivel internacional, ya no solo a nivel interno, ¿no? O sea, él cree, de hecho, en el universalismo con características chinas. O sea, Xi Jinping no pretende echar a Estados Unidos de su espacio como potencia, pero sí que cree que China tiene que ser capaz de ofrecer una alternativa ideológica, una alternativa de modelo de gobierno a ese de la democracia liberal que ha expandido y defendido Occidente desde mitad del siglo XX. Y por eso estos años hemos visto que se han puesto en marcha campañas diplomáticas agresivas con la Wolf Diplomacy que hemos visto. También ha llevado una inversión muy potente en las Fuerzas Armadas, porque al final una China más asertiva tiene que estar preparada para hacer frente a las amenazas que se le presentan, para defender al final su posición en el mundo, ¿no? Y esto... y en esto al final también entran las esferas de influencia y las reclamaciones históricas. Taiwán es una de ellas. De hecho, Wang Huning es la persona a cargo de los asuntos de Taiwán. Es decir, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene este asunto en la política de Xi Jinping, ¿no? En definitiva, lo que tenemos que tener claro es que el pensamiento de Xi Jinping está cada vez más consolidado en China. De hecho, hay aplicaciones para ir demostrando que sí, es muy curioso. Un rollo Duolingo del pensamiento, ¿no? O sea, yo no sé si podemos decir que actualmente es un sistema ideológico como tal, pero sí que es una visión que seduce a muchos dentro y fuera de China. Porque en el fondo, al final es una mezcla de la tradición de gobierno china, o sea, marxismo clásico, que deriva en un autoritarismo que está legitimado por el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un contexto global en el que la principal potencia, Estados Unidos, está viviendo una crisis interna sin precedentes que le ha llevado a renegar cada vez más del modelo de democracia liberal que había impulsado, la alternativa de China gana peso, seduce. O sea, Europa tampoco es que esté sabiendo defender los valores ni legitimando su modelo. Por lo tanto, el chino es una alternativa, por lo menos, a valorar, ¿no? Por algunos. Al final, mientras esto pasa, Xi Jinping sabe que en la medida en la que el partido siga funcionando, que sus resultados sean buenos, su poder va a continuar. O sea, la pregunta es si todos los chinos están de acuerdo o si, como Tao, el protagonista que nos ha traído hoy Franco, se empiezan a preguntar hacia dónde puede llevarles este autoritarismo de Xi Jinping
por mucho crecimiento económico y bienestar y clases pudientes que estén generando en China, ¿sabes? Sí, que al final nada dura para siempre, ningún modelo político y económico, y en algún momento acabará como acabará el de la democracia liberal. Puede ser dentro de 10 años o dentro de 10.000, pero ese momento llegará. Bueno, pues hoy hemos hecho un repaso muy importante, muy profundo, a uno de los personajes que yo te diría clave. Que es de los personajes más importantes que hemos sacado. Quizá en unas décadas hablamos de Xi Jinpingismo como una especie de ideología, igual que hemos hablado del maoísmo, del leninismo y tal y cual, pues a lo mejor hoy no lo vemos, pero quizás en un momento del futuro sí lo denominamos así, si sigue esa proyección ideológica. Muy interesante, la verdad, efectivamente de los personajes más interesantes que hemos tocado. Muchísimas gracias, Franco, por contarnos todo esto. No, gracias a ustedes y me gustó mucho hacer este episodio, un poco más largo de lo común, pero creo que vale la pena, ¿no? Yo creo que los oyentes en verano lo disfrutan más. Que así estamos hablando de Xi Jinping, no claro. de un dictador de una república, a saber, o sea, es decir, claro. Es un personaje. Aquí había que dedicarle tiempo. Sí. Yo también espero que los oyentes valoren que al final estos personajes hay que estudiárselos mucho, hay que echarles muchas horas entendiendo, leyendo, viendo vídeos, leyendo discursos como Eduardo para entender al final qué piensan y cuál es su trayectoria. Así que gracias también a ti, Eduardo. A vosotros siempre, a los oyentes. Ya te puedes ir a hacer Kung Fu por ahí o Tai Chi. Y nada, gracias a ti que nos escuchas, que nos ves en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Amazon, en Apple o en cualquier otra plataforma. Y nada, que muy pronto estamos aquí de vuelta y te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva y Franco de Ledone. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Narraciones y sonorización Franco de Ledone. Sintonía original Pablo de Diego.